Amén, aleluya. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? ¿Es alegre? Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Vamos, con todo su corazón. Come on, ese no es todo su corazón. Algunos de ustedes aplauden más fuerte cuando juega el Barcelona. Algunos aplauden más fuerte cuando juega el Real Brasil, el Real Madrid o cualquier equipo. Aquí hay uno más grande que eso, si se llama Jesucristo. Denle sus palmas con todo su corazón en el nombre del Señor Jesús. Yo le dije que parara, yo le dije que aplaudan al Señor. Si usted va a uno de esos estadios, hace poco salí con mi familia y pasamos por el aeropuerto de Las Vegas y nos quedamos ahí un rato. Algunos de ustedes, quién sabe, fueron a ver el partido, el clásico de España. Yo no soy futbolista ni nada de eso, pero usted viera la gente eufórica en ese lugar. Amén, porque un grupo de hombres pegándole a una pelota, patadas, y al final se regresaron muchos de ese lugar y los jugadores no hicieron nada por ellos. Me llegaron de regreso al área de la bahía sin dinero, cansados, fatigados. Pero cuando venimos a la casa del Señor, aquí está el más grande, aquí está el que hace todo por usted, aquí está el que ve por usted, por su hogar, por su familia. Yo creo que Él merece una alabanza más eufórica que cualquier estadio de fútbol, porque Él nunca ha perdido una batalla, Él nunca ha perdido una victoria. Y si Él no ha perdido, el pueblo de Dios tampoco ha perdido. Vamos a darle una alabanza al Señor. Muchas de las veces mi esposa, cuando estamos en el servicio, que no predico, cuando venimos aquí o cuando vamos a cualquier otro lugar, me dice mi esposa: no aplaudas tan fuerte porque vas a aturdir a la persona que está enfrente de ti. Le digo: mi amor, sorry, yo no estoy aplaudiendo para él, yo estoy aplaudiendo para el Señor. Y desde que entregué mi vida al Señor, yo dije que le iba a dar con todo para las cosas, para la obra de mi Dios. La presencia del Señor ya está en este lugar y esta mañana, casi tarde, siento hacer algo distinto. Tenía una predicación y un estudio bíblico, y dije: es domingo en la mañana, hay varios invitados, yo creo que la predicación sería excelente. Amén, pero después el Señor me metí a ese cuarto de oración, y qué lugar tan precioso. Dije: vamos a estudiar la Biblia. ¿A cuánto les gusta el estudio de la palabra del Señor? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Esté tranquilo. Acabo, yo siempre digo que voy a enseñar y termino predicando. Juan 21, 15. Gloria al Señor. Me siento más cómodo con este. Si me ayuda con monitorio, mi voz no es muy fuerte. Si no me le sube, capaz que ni yo me escucho, ni usted me va a escuchar. Les agradezco a cada uno de ustedes. Honro en esta mañana a mi pastor Luis Hernández, que él está haciendo la obra del Señor. Amén, que el Señor lo use en gran manera. Amén, gracias por el privilegio, por la oportunidad que me da de estar acá. Honro a la primera dama de la congregación, pastora Yorleni Hernández, una tremenda bendición, sus hijos, toda la congregación, el liderazgo de esta iglesia. Estoy muy, muy feliz de estar con ustedes. Y agradezco también a mi esposa, que ya se quedó en lo más duro, en la batalla y en la iglesia local. Amén, ellos también a esta hora ya están teniendo servicio, están teniendo avivamiento, mi esposa, mis hijos.
Amén. El grupo de liderazgo que Dios nos ha bendecido con tener, están allá haciendo la obra del Señor. Y David, que siempre quiere estar conmigo, yo quiero estar siempre con él también. Le agradezco a mi niño por estar conmigo. Amén. Vamos, todos tenemos Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amén. El siguiente dice de la siguiente manera. Dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. El verso 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Ayúdeme a orar donde usted está en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Dios mío, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, edificándonos, Señor, instruyéndonos a través del consejo de tu palabra, mi Dios. Yo te pido por esta bella congregación, Señor, que hagas tú, Señor, en este día lo que tú ya has dispuesto para hacer, Señor. Que alguien, Señor, sea restaurado este día. Que alguien, Dios mío, Señor, recobre fuerza, Señor, y el ánimo para continuar hacia adelante, mi Dios. Que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Que seas tú sacando, Señor, el máximo potencial de cada uno de los que están en este lugar para alcanzar todo este condado, Señor, toda esta área metropolitana de San Francisco, mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, háblanos, Señor, y equípanos. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puede tomar su asiento dándole gloria al Señor. Qué linda se ve la casa del Señor. Amén. Qué linda se ve la casa del Señor, y es un gozo poder estar aquí nuevamente. Hermano Mario ya lo comentó, pero yo soy de casa. Veo algunos rostros que no conozco, pero yo soy de casa también. Aquí el Señor nos trajo a mi esposa y a mí con mis hijos, y aquí el Señor obró en nuestras vidas, nos restauró e hizo cosas especiales en nosotros. Y ahora estamos pastoreando del otro lado del puente, en la ciudad de San Pablo. Y el Señor nos está dando un precioso avivamiento ahí a la congregación que se reúne cada jueves, cada domingo para tener avivamiento. Amén. Pero quiero esta mañana, ya casi lonche, amén, enseñarle a usted con el tema las fallas de Pedro. Amén. Las fallas de Pedro. Todos digan acá: las fallas de Pedro. Amén. No hay nada que desanime más a una persona que cuando ha intentado hacer alguna cosa y ya ha tratado quizás por algún par de veces, y después de varios intentos todavía el resultado es que ha fallado terriblemente. Es como que de inmediato le baja la moral a la mayoría de personas. Y aunque muchas de las ocasiones nos llega a causar un sentimiento de depresión, y aún podemos llegar a sentir baja autoestima cuando nosotros hemos intentado algo y no nos salen bien las cosas, o al menos como nosotros hubiésemos esperado que las cosas salieran. Cuando hemos intentado hacer algo que quizás nunca habíamos hecho antes, y por X razón no nos sale como nosotros queríamos, o como nosotros esperábamos que salieran las cosas. Cuando algo así ocurre, en ese momento viene a nosotros inmediatamente un sentimiento depresivo, o quién sabe, puede venir a nosotros un sentimiento de enojo, o en algunas ocasiones de impotencia, y quién sabe, quizás y hasta se puede poner a llorar cuando siente que ha fracasado terriblemente. Yo no sé si soy el único que le ocurre de esa manera. Quién sabe, alguien bajo el sonido de mi voz se pueda sentir o identificar y que le ha pasado algo similar. Amén. Y después de fallar, la mayoría de personas lo último que quieren es volver a intentarlo. ¿Habrá alguien aquí que se identifique con eso?
que dice: no, la regué, metí la pata, me equivoqué, ya no quiero volver a intentar, ya no quiero nuevamente hacerlo, porque he intentado varias veces y no me salen las cosas como yo esperaba. Quiero abrirle mi corazón y a mí en lo personal, una vez que he tratado de hacer algo y que el resultado de lo que he hecho no es lo que yo hubiese querido o esperado, amén, y cuando siento que aún he dado lo mejor de mí y aún siento que he fallado terriblemente, el sentimiento inicial es: no quiero volver a intentarlo nuevamente. Amén. Y me siento cabizbajo, me siento desanimado, pero hay algo dentro de mí que no me deja quedar derrotado y que me impulsa a querer hacerlo nuevamente. Y no únicamente querer hacerlo nuevamente, pero hacerlo mejor la próxima vez. Amén. Me puedo recordar en este instante de la primera vez que me dieron la oportunidad de compartir la palabra del Señor aquí en esta iglesia. Me recuerdo la primera vez que no me recuerdo si me llamó el pastor o me llamó me llamó a un lado y me dijo: prepárese porque el próximo viernes, antes teníamos los servicios los viernes, amén, en ese pequeño rinconcito allí cerca del Potrero y en la calle Vermont. Amén. Si ha escuchado de la famosa alfombra tricolor, no es la bandera de México, pero era la alfombra que teníamos en ese lugar. Amén. Y me recuerdo la primera vez que el pastor me dio la oportunidad de predicar. Inmediatamente me comenzaron a temblar las piernas, inmediatamente me puse nervioso. Y a todo esto había un joven allí en la ciudad de San Pablo que yo quería alcanzar para el Señor, y semana a semana yo iba a buscarlo a su casa, le llevaba estudio bíblico, le hablaba de la palabra del Señor y siempre le hacía la invitación a la iglesia por un largo tiempo. Y nunca podía convencerlo de que viniera a la casa del Señor conmigo. Para mi fortuna, ese día que me tocaba predicar, esa semana ni le llevé estudio bíblico, esa semana ni siquiera le llamé, ni mucho menos lo invité que viniera a la casa del Señor. Es más, creo que una de mis oraciones era: Señor, que no venga mucha gente a la iglesia. Amén. Y eso que éramos en ese entonces un puñado de personas en ese lugar. Amén. Y yo, buscando el rostro del Señor, me preparé. Traía un libro de notas más o menos así de grueso. Dije: cuando yo dije voy a predicar la palabra del Señor, yo me imaginaba a la gente colgada de las lámparas, unos corriendo por las bancas echando maromas, demonios saliendo, yendo, y yo me imaginaba tremendo avivamiento en ese lugar. Amén. Y ese día me llama el hermano o el muchacho y me dice: hermano, ¿cómo está? Y yo le saludé: bien, mi hermano, qué alegría saludarlo. Y dije: no vaya a ser que se le ocurra querer ir a la iglesia hoy. Y me dice: quiero decirle que quiero acompañarlo a la iglesia esta noche. Y le tengo buenas noticias: no voy yo solo, va mi esposa conmigo. Ven para acabarla, dije yo. Señor, ¿y ahora qué hago? Quería reportarme enfermo, quería hacer lo que quería hacer, pero simplemente me preparé y llegué a la casa del Señor y me subí con mi enciclopedia de notas que llevaba, y me subí al púlpito y comencé a dar todo lo que tenía, y pasaron los primeros 3 minutos y me quedé sin palabras. Y se acabó la predicación y ya no tenía yo más que decir, y ni me recuerdo qué fue lo que compartí, ni me recuerdo qué fue lo que hice. Ese día creo que fui yo el más quebrantado en el altar. Ese día yo no paraba de derramar mis lágrimas, pero era del sentimiento de impotencia que había tenido esa noche. Amén. ¿Por qué le comparto esto? Porque yo sé que aquí hay predicadores, yo sé que aquí hay predicadoras, que cuando usted le den la oportunidad de predicar, aunque no espere que le den el púlpito, ahí en la calle hay almas que alcanzar, ahí en su vecindario hay almas que cosechar, en su lugar de trabajo hay almas que necesitan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la tienda, en el supermercado, donde quiera que usted se pare, usted es un predicador de la palabra del Señor. Pero ese día me bajé del púlpito y me puse allí, y creo que fui yo el más quebrantado, y lo primero que salió de mis labios y en mi mente vino: nunca vuelvo a predicar. Dije yo no soy llamado a esto.
Yo puedo servir, yo lavo los baños, yo aspiro la carpeta, yo voy a traer almas a la calle, yo preparo el talento, yo hago todo lo que el pastor me pida, pero nunca vuelvo a predicar la palabra del Señor, porque yo no soy llamado a esto. Amén. Al siguiente día me llama el muchacho, yo no me quería ni despedir de ellos, y me dice, hermano, no sé si usted se fijó, pero desde que usted se puso a predicar, mi esposa, que nunca había visitado una iglesia cristiana, no dejaba de derramar sus lágrimas a causa de lo que usted estaba predicando. Y gloria al Señor, que aún en medio de la torpeza Dios puede exaltar y alcanzar almas para su gloria y para su honra. Así es de que no se desanime. Quizás usted no sea el más sabio, quizás no sea el mejor preparado, pero abra su boca y háblele a alguien la bendición de la palabra del Señor. Ven, dije yo, quizás lloraba porque ese pobre muchacho hubieran puesto a otro. Pero, y no es que ahora yo sea un buen predicador, pero aún hoy día, cuando termino de predicar ahí en la iglesia que pastoreo, y que no hay la respuesta o el mover de Dios que hubiese yo deseado, me bajo de ese lugar y quiero abrir mi corazón para que usted ore por mí. Amén. ¿Cuántos van a orar por mí? Porque también a los pastores les pasa. También los pastores ocupan de su oración. También su pastor necesita que usted interceda por él para que el Señor lo use allá donde él está. También la esposa del pastor necesita su oración. También los hijos del pastor necesitan su oración. No vaya a creer que los hijos de pastor son angelitos con alas y antenas. No, ¿cómo se llama eso? Areolas. Son seres humanos igual que usted, igual que yo. Tenemos luchas, tenemos dificultades. Necesitamos la oración de cada uno de ustedes. ¿En qué iba? Amén, gloria al Señor. Pero cuando no tengo la respuesta que yo hubiese deseado, cuando termino de predicar ahí en la iglesia, me bajo de ese lugar realmente triste, me bajo de ese lugar deprimido, me siento mal, pero no me quedo ahí en ese estado deprimente. Amén, más bien me levanto y me digo a mí mismo, debo de buscar más de Dios. Y la próxima vez tengo que hacerlo mejor. Amén. Porque hay algo dentro de mí que no me deja quedar en un estado deprimente. Hay algo dentro de mí que me impulsa a buscar más de Dios y hacer las cosas nuevamente. Y no únicamente hacerlo nuevamente, pero hacerlo mejor la próxima vez. Amén. Y eso que hay dentro de mí se llama el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, no te puedes quedar tirado. No te puedes quedar cabizbajo, no te puedes quedar caído. Tienes que levantarte, impulsarte y seguir adelante, porque sí se puede. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre del Señor Jesús. Y ese Espíritu Santo de Dios está disponible para todos. Amén, todos los que están acá, si usted nos visita por primera vez, amén, o si usted ya tiene tiempo viniendo a este lugar y no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, este día usted puede salir con ese poderoso regalo de parte de Dios de este lugar, porque esto funciona en lo ministerial, pero eso también funciona en lo secular, en la vida diaria, funciona en el hogar, funciona en el matrimonio, funciona en la escuela, funciona en el trabajo, funciona en todas las áreas. El poder del Espíritu Santo de Dios es tanto como para dentro de la iglesia como para afuera de la iglesia. Amén. Y aquí en esta escritura que leímos encontramos que Jesús, ya vamos a empezar el estudio bíblico ahora sí. Amén. Encontramos esta escritura que leímos, encontramos que Jesús le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas? Amén. Y la razón por la cual el Señor le hace la misma pregunta 3 veces a Pedro es sencilla. Amén. La razón es porque Pedro lo acababa de negar 3 veces al Señor también no hace mucho tiempo. Amén. Y aunque no había sido la única vez que Pedro metía la pata, amén, no era la única vez que Pedro la había regado, amén, no era la primera vez que él se había equivocado. Pedro vez tras vez, amén, podemos leer a través de la palabra del Señor las equivocaciones que Pedro tuvo vez tras vez, hermanos. Amén. Pedro, quizás por su impulsividad,
quién sabe Pedro por su falta de control, quién sabe su manera rústica de ser, o quién sabe quizás era únicamente su gran deseo de hacer algo significativo para el Señor lo que lo hacía hacer Pedro, que él fuera de esa manera. Amén. ¿Cuántos conocen un poquito de Pedro? No voy a pensar que Pedro el boticario, que Pedro el que está aquí en la palabra del Señor. Amén. Pero Pedro en sus inicios era de aquellos que dicen lo que piensan. Amén. Pedro no era de aquellos que piensan lo que dicen, y ahí que tiene que tener mucho cuidado. Amén. Porque un sabio lo dijo muy adecuadamente. Dijo: sabio no es el hombre que dice lo que piensa, más bien sabio es el hombre que piensa lo que va a decir. Amén. Porque ¿qué es lo que hacen tus palabras? Yo creo que el Señor merece un aplauso. Pero no se sienta mal cuando usted trate de hacer algo para el Señor y no le salga bien la primera vez. Amén. Yo creo que todos nosotros vamos a tener ese tipo de experiencia, y gracias a Dios por eso. Amén. Porque son esas experiencias las que nos van a formar a nosotros. Amén. Son esas experiencias, no son del todo mal, son las experiencias que nos forman. Ahora si nosotros queremos, y si nosotros verdaderamente tenemos un amplio deseo de hacer algo significativo para nuestro Dios, amén, servirle con todo nuestro corazón, dar lo mejor para nuestro Dios, amén, no es del todo mal eso. Y este día, amén, quiero recalcar algunas de las fallas de Pedro a través de la escritura, pero únicamente con el propósito de propulsarlo a usted a alcanzar cosas mejores para el Señor. No para criticar lo que Pedro hizo, no para exaltar y únicamente resaltar las fallas de Pedro, porque así hay personas, amén, que ven a su hermano fallar y wow, amén. En México había un periódico que se llamaba el AM, ahí salían todas las noticias, amén. Y alguien hace algo, se equivoca, comete un error, mete la pata, amén, y comienza luego el AM. Había un señor ahí en mi vecindario que le decían el AM por chismoso. Pero yo no sé si ustedes están familiarizados con la escritura, donde Pedro comienza a caminar sobre la mar y Pedro viene temor a él, y Pedro se acobarda en un poco de tiempo y comienza a hundirse. Amén. Podemos leer ahí en Mateo 14, 25 al 31 esta historia, y lea cuidadosamente. Si no lo alcanza a abrir, no tome las notas, y usted lo puede estudiar en casa. Amén. Y dice el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió, mire quién sale aquí a relucir: Pedro. Todos digan: Pedro. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Había algo especial de Pedro. Pedro era aventado. Pedro era aventado, él no se echaba para atrás. Amén. El 29 dice: y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Pero yo no sé si usted lo puede visualizar. Amén. ¿Cuántos aquí se hubieran bajado de la barca a empezar a caminar en el agua? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Amén. Quizás usted se bajara, pero con una de esas cosas que están aquí en el estómago, con un patito, con un chaleco y unas de esos para nadar. Amén. Solo just in case, usted va a decir. Amén. Pero Pedro, amén, el verso 29 dice: ven. Y desciende Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usted tiene que ver como dice la escritura, tiene signos de exclamación y tiene preguntas. Jesús le estaba gritando a Pedro. No creo que le dijo: mi hijo, ¿por qué tuviste miedo? El Señor era rudo, era duro. El Señor era duro cuando hablaba. Amén.
A eso le toca al pastor. Yo puedo decir que aún fue un acto asombroso lo que Pedro hizo. Amén, aunque él dudó y se hundió, pero ahí vemos su primera reprensión, vemos su primer regaño a causa de haber dudado. Y el Señor le llamó la atención por esa falta que Pedro tuvo. Ahora quiero resaltar también que ninguno de los otros apóstoles que estaban allí o discípulos en ese entonces de Jesús tuvieron el mismo valor de Pedro, y a ellos no les dijeron nada. La regañada debería ser para los otros. Ustedes no hicieron nada, ustedes no se aventaron, ustedes no se bajaron, ustedes se quedaron ahí sentados. Mientras que Pedro estaba intentando algo, ustedes únicamente se quedaron viendo. Y quizás la mayoría de nosotros somos muy prestos para criticar la falta de Él. Amén, cuando quizás ninguno de nosotros hubiésemos intentado de la misma manera. Amén. Amén. Quizás como cuando alguien aquí intenta hacer algo para el Señor y nunca había hecho eso, y quizás no le sale de la manera que se esperaba que le saliera, y alguien puede comenzar a ver esa falta y comenzar a criticar. Gracias a Dios que eso no sucede en San Francisco. Gracias a Dios que eso no sucede en nuestras iglesias. Gloria al Señor. En otra ocasión que Jesús nuevamente en la barca, allá en Mateo capítulo 8 verso 24 al 26. Amén. Y quédese pegado a su Biblia porque es estudio bíblico. Amén. Mateo capítulo 8 verso 24 al 26 dice: y he aquí, o ya no traen Biblia a la iglesia. Dice el verso, el domingo tráigala. Ya no voy a venir yo el domingo. Amén, pero el domingo venga con su Biblia a la casa del Señor. Amén. Dice el verso 24: y he aquí que se levantó en el mar una potestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, hablando del Señor, dice que él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo puedo imaginarme que seguramente Pedro, que siempre fue el más aventado y siempre fue el que quería hacer las cosas, él es el que ha de ver: yo le gano a estos, yo le llevo la noticia al Señor. Y fue y le despertó de su sueño, y por andar despertando al maestro de su sueño recibió su próxima regañada también. Pedro metía la pata vez tras vez. Pedro se equivocaba continuamente, constantemente. Es más, allá en Mateo capítulo 16 verso 22 al 23 dice: entonces Pedro, tomándole aparte, amén, cuando ya el Señor iba a ser entregado para ser crucificado. Amén, usted sabe la historia, lo ha escuchado o lo ha leído vez tras vez. Y usted sabe que el Señor estaba hablando con sus discípulos y les dice: ¿saben qué, muchachos? Amén, voy a ser entregado a manos de pecadores, y me van a llevar a la cruz, y voy a ser crucificado, y voy a sufrir, y voy a ser avergonzado. Y Pedro, con un buen corazón, amén, Pedro con un buen sentimiento, agarra al Señor y le dice: ¿sabe qué, Señor? A usar aquí a nuestro hermano Mario. ¿Sabe qué, Señor? Que no le pase esto a usted. No deje que se lo lleven, no deje que lo aten, no deje que lo lleven a esa cruz. Amén, gracias, hermano Mario. Amén. Y el verso 25 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Amén. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas o no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, qué tremendo, ¿no? Imagínense, Pedro viene al Señor y le dice: Señor, que no te acontezca esto, ten compasión de ti. Y el Señor le dice: quítate, Satanás. Es como que yo termino de predicar y usted viene: pastor, ¿por qué no lo invito a comer? Quítate, Satanás. Como que no tendría sentido a primera instancia, ¿no? Como que no hace sentido.
Amén, Pedro tratando de hacer algo bueno y le llaman Satanás. Imagínese cómo se pudo haber sentido Pedro. Amén, por esa reprensión. Pedro lo único que quería era hacer algo bueno. Amén, cuando ora el Señor allá en el monte de los olivos. Amén, y en Mateo 26:40 ya él estaba a punto, nuevamente le digo, de ser entregado, y el Señor le pide a sus amigos, a sus discípulos: vengan muchachos, quiero orar con ustedes. Quiero que me ayuden a orar esta noche, vamos a tener vigilia. Ayúdenme, manténgase un rato en oración juntamente conmigo. Y sabemos de esta oración que el Señor, amén, oró con tanto fervor, amén, y con tanta pasión, que aún de su cuerpo salían como grandes gotas de sudor mezcladas con sangre. Esa fue una tremenda intercesión que el Señor tuvo antes de ir a la cruz. Amén, pero sin en cambio su grupo selecto, ahí en el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo: ¿a quién? ¿Cuántos estaban dormidos? Todos. Pero su favorito era Pedro. Amén, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una sola hora, Pedro, no pudiste mantenerte despierto. Amén, había algo especial de Pedro. Amén, Pedro tenía, escuché la predicación que hubo aquí la otra vez. Amén, dijo: Pedro tenía el cuero como de rinoceronte africano. Amén, y no todos tenían ese aguante que Pedro iba a tener, porque había algo especial en Pedro. Había algo especial en él, que él iba a soportar, que él iba a aguantar lo que sucediera. Y yo sé que aquí, bajo el sonido de mi voz, hay personas que tienen ese mismo espíritu. Que venga lo que venga, que suceda lo que suceda, que atraviese lo que atraviese, usted se va a mantener firme, usted va a seguir hacia adelante. Usted quiere hacer la obra del Señor. Pero reprendieron a Pedro por causa de haberse quedado dormido. Todo el grupo, pero únicamente a Pedro vino esa regañada. Amén, cuando trata Pedro de defender al Señor de la misma manera. Allá en Mateo 26, 50 al 53, cuando ya por fin vienen al Señor y lo arrestan y lo llevan para llevarlo a juicio y después ser crucificado. Amén, Pedro nuevamente impulsivo, él viene y saca su espada para tratar de defenderle, y tira el primer espadazo, y lo único que alcanza a cortarle al siervo del centurión es una oreja. Y el Señor hace un tremendo milagro delante de todas las personas que estaban allí. Él toma el oído que le había sido cortado al siervo del centurión y se lo coloca de nuevo, y hace una tremenda sanidad. Amén. Y Jesús le dijo al Pedro, me imagino, Pedro le dice, perdón, a Judas, cuando ya vino a entregarlo, dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada, y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Amén, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría una docena de legiones de ángeles? Amén, el Señor tiene que notar una diferencia que ocurre acá. A Judas, que lo traiciona y lo vende por unas cuantas monedas de plata, llega y le dice: ¿a qué vienes, amigo? Amén, pero Pedro, que saca su espada y le corta la oreja, amén, lo regaña. Y Pedro, que le trata de consentir y decirle: Señor, que no te suceda esto, le llama Satanás. Amén, como que no hacía sentido todo eso en la mente de Pedro, y decía: bueno, este que lo va a entregar, lo vendió y le llama amigo, y yo que trato de hacer algo bueno me llama Satanás. Amén, como que no hacía sentido, y todo eso daba vuelta en la mente de Pedro. Amén, y podemos continuar hablando de vez tras vez cuando Pedro cometía esos errores. Podemos seguir resaltando las fallas de Pedro vez tras vez. Amén, pero la peor de todas esas fallas es cuando él lo niega 3 veces. Y allá en Mateo capítulo 26, verso 33 al 35, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. Lo que estaba sucediendo aquí era en la última cena. El Señor les está contando su plan, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Y Él le dijo: y todos ustedes van a ser dispersados como las ovejas que no tienen pastor. Todos ustedes me van a abandonar, todos ustedes me van a fallar. Amén. ¿Por qué le hablo esto? Porque todos aquí en este lugar le hemos fallado al Señor en más de una ocasión. Más de una ocasión le hemos fallado al Señor. Nadie aquí en este lugar somos perfectos. Amén. Todos necesitamos de la misericordia del Señor. Todos, empezando por el que está hablándole esta mañana. Amén. Pero cuando ya Él habló con ellos ahí sentados en la mesa, Pedro le respondió, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, Pedro, que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron: amén. Más o menos como cuando el pastor dice: vamos a venir a la vigilia, y todos gritan amén. A la hora de la hora no viene. Cuando Él dice: vamos a limpiar la casa del Señor, y todos gritan amén, y a la mera hora no se aparece. Cuando dice: vamos a dar para misiones, y todos dicen amén, y a la hora de la hora no lo hace. Amén. De la misma manera le ocurrió al Señor. Amén. Cuando Él le dijo: me van a negar y me van a abandonar, y Pedro le dijo: no, Señor, si es necesario hasta la muerte voy contigo. Y le dice el Señor: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Amén. Y ahí vienen, lo aprenden al Señor, se lo llevan, y ya finalmente el Señor es capturado, lo llevan y está siendo enjuiciado. Y dice la escritura que 2 de sus discípulos le seguían a una corta distancia. Amén. Porque no querían ser aprendidos juntamente con Él. Y entre esos discípulos iba Pedro y Juan siguiéndole un poco de lejos. Amén. Es más o menos como cuando venimos a los pies del Señor Jesús y entregamos nuestra vida, pero no queremos que los demás de allá afuera se den cuenta que ahora somos cristianos. Es más o menos como cuando nosotros salimos de este lugar. Venimos con corbata, venimos con traje, pero en el trabajo no queremos que sepan que somos hijos de Dios. Y la razón es porque no queremos comportar como tales. Venimos a este lugar y salimos a la escuela, venimos vestidos de una manera a este lugar y salimos a la escuela y salimos vestidos de otra manera, porque queremos encajar con lo que está allá afuera. Pero déjeme le digo, no hay nada más precioso, no hay nada mejor que estar en la casa, en los atrios y en la presencia de nuestro Dios. Y ahí iban siguiéndole a Pedro, iban siguiendo Pedro y Juan, iban siguiendo al Señor de lejos. Amén. Y estaban interrogando al Señor, y Pedro se acerca por primera vez, de donde estaban enjuiciando al Señor Jesucristo, y se arrima a ese lugar. Y una mujer le reconoce y le dice: tú eres uno de los que andaba con él. Y Pedro se levanta inmediatamente y dice: no, yo no soy. Yo ni lo conozco a él. Amén. Y se va de ese lugar. Y Pedro nuevamente se acerca a otro lugar y quiere ver lo que está sucediendo. Y se acerca para ver lo que está aconteciendo. Y alguien más le reconoce y le dice: es más, tú eres uno de ellos, hasta hablas diferente. Y en ese momento Pedro dice: yo no lo conozco al hombre, yo no sé quién él es. Y se va hacia otro lugar y se acerca a una fogata para calentarse. Y estando ahí, trata él de confundirse con el resto. Trata él de actuar diferente, y alguien le dice: no, tú definitivamente no eres de aquí, tú eres uno de los de aquel. Y en ese momento él se levanta y lo vuelve a negar. Y no únicamente lo vuelve a negar, sino que hasta maldice: maldita sea, yo no conozco al hombre, yo no sé de qué me están hablando. En ese momento algo ocurre. En ese momento el Señor, yo puedo usar el beneficio de mi imaginación, y la mirada del Señor desde donde está siendo enjuiciado puede ver a través de todas las personas, y ve fijamente a Pedro en los ojos. Y en ese momento, cuando Pedro lo ha negado, le quebranta su corazón.
El Señor ve fijamente a los ojos desde donde él estaba, y Pedro sale corriendo a llorar desconsolado por haber nuevamente fallado miserablemente. Nuevamente Pedro volvió a equivocarse. Nuevamente Pedro volvió a meter la pata. Y esa fue la gota que derramó el vaso de Pedro. Seguramente por la mente de Pedro se venía esto: tantas fallas, tantas faltas, tantas equivocaciones. Yo nunca voy a poder ser un buen discípulo del Señor Jesucristo. Vez tras vez me he equivocado, vez tras vez he metido la pata. Yo no sirvo para esto. Y Pedro llorando amargamente por allá en su soledad. Yo sé que aquí hay personas que se sienten de la misma manera. Yo sé que aquí hay personas que están sintiendo de la misma forma. Amén. Que aún sienten que todo marcha en su contra. Amén. Que quieren entrar en algún círculo y le rechazan. Quieren hacer la obra de Dios y no se reconoce lo que hace. Tienen malos hábitos con los que luchan secretamente y se sienten terrible porque piensan que no pueden compartirlo con nadie, porque van a ser criticados, van a ser juzgados. Y quizás en su soledad piensan: yo no sirvo para esto, yo nunca voy a poder sobresalir, yo nunca voy a poder cambiar. Vez tras vez le he fallado al Señor, vez tras vez me he equivocado. Intenta algo y no le sale bien, y para acabarla quizás la esposa lo único que hace es rechazarle y restregarle en la cara: cada vez te equivocas, cada vez no te salen bien las cosas. O quién sabe el esposo: eres una tonta, tú no sabes hacer bien las cosas. Y peor de las cosas, quizás le compara con alguien más. Quién sabe, muchos de nosotros aquí en este lugar sabe aquí una madre que ha tratado de criar bien a sus hijos y simplemente no le están saliendo las cosas como hubiese pensado, y dice: Señor, ¿será que verdaderamente estoy haciendo tu voluntad? Y se siente terrible. Quizás un padre queriendo guiar a su esposo, su esposa, a sus hijos, y simplemente las cosas no le salen como él esperaba. Quién sabe, todo eso sea a causa de la manera que nos criaron a nosotros. A muchos de nosotros, quizás creciendo, la mayoría o muchos de nosotros de los que estamos aquí, no todos, pero muchos de los que estamos aquí, lo único que recibimos cuando crecíamos era: eres un tonto, tú no sirves para nada, tú no sirves para esto, tú nunca vas a sobresalir, tú nunca vas a hacer nada. Y eso se ha quedado inconscientemente en la mente y en el corazón de alguien. Amén. Y a causa de eso siente que nunca va a poder hacer algo significativo para el Señor. Amén. Quizás alguien siente que aún todo va contrario y que quizás lo que estás haciendo no es tu llamado. Quizás has sentido que realmente: mejor, Señor, ¿para qué continúo? ¿Para qué sigo adelante? Amén, esto es duro. El abrir mi casa y vienen ataques a mi vida. Amén, entregué mi vida al Señor y todo se me ha levantado en la contra. Y pienso que quizás tomó una mala decisión. Creo yo que intencionalmente fue a Pedro a quien Jesús le permitió hacer esta pregunta ya en Mateo 18, 21 al 22, donde dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque en contra de mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Jesús simplemente le estaba dejando saber a Pedro: Pedro, te vas a equivocar. Pedro, sé misericordioso con los demás, porque tú también vas a necesitar de esa misma misericordia. Señor, quizás diciéndole: Pedro, nunca seas tan duro para no perdonar a alguien. Nunca seas áspero para recibir a alguien que quizás se ha alejado del Señor, porque nunca sabes cuándo tú necesitarás de esa misericordia. Pedro, nunca rompas un puente que tú ya cruzaste, porque no sabes si tendrás que regresar de vuelta por ese mismo puente.
Pedro, cuando veas a alguien que falla, no le critiques, porque no sabes si un día vas a necesitar de esa misericordia. Pedro, cuando veas a la hija de alguien fallar, no le juzgues, no le apuntes, porque no sabes lo que puede ocurrir. Pedro, sé misericordioso. Pedro, sé compasivo. Pedro, sé amoroso. Pedro, tú también tienes hijos. Cuando veas a alguien que se aleja de la casa de Dios, debes llorar, no criticar. Pedro, nunca cortes un puente por el cual tú cruzaste, porque es posible que necesites regresar por allí. Honestamente creo yo, hermano, que ninguno de nosotros hubiésemos soportado tantas reprensiones como las que Pedro soportó. A veces el pastor predica un poco duro o lo trata de corregir y se resiente fácilmente. No crea que el pastor me dice nada. Yo soy pastor. Yo sé cómo esto es. Pero creo yo que las fallas de Pedro fueron la causa de las grandezas de él después. Fueron las fallas de Pedro las que le impulsaron a él a tener sus más grandes victorias. Amén. Y aquí es donde realmente esto es lo que te quiero compartir, iglesia. Amén. Después de todo lo que sucedió y lo que le he comentado, después de todos los evangelios, el primer mensaje de la iglesia, ¿sabe quién fue el que lo predicó? Pedro. Uno de los primeros milagros registrados en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el paralítico en la puerta del templo llamado La Hermosa. ¿Sabe quién usó el Señor? Venía Juan y Pedro a la hora de la oración, y el paralítico viéndoles, pidiéndoles limosna, y él le dijo: plata y oro no tenemos, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Creo yo que las fallas de Pedro fueron las que le impulsaron a él para hacer cosas grandes, para la gloria y la honra del Señor. Mi hermano, que tus faltas, que tus fallas no te hundan, pero que te impulsen a hacer algo mejor para el Señor. Es únicamente de Pedro que dice el libro de los Hechos que había multitudes de personas que querían llegar a Pedro, pero como él no podía llegar, al menos sacaban sus enfermos, los ponían en la orilla de la banqueta para que cuando Pedro pasase, al menos su sombra cayera sobre ellos y todos eran sanados. Había algo especial en Pedro. Pedro había soportado la reprensión. Pedro había superado sus faltas. Pedro había superado sus fallas. Pedro no se quedaba tirado, él se levantaba. Hermano, únicamente eso fue a Pedro a quien le entregaron las llaves allá en los evangelios. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves de los cielos. Y todo lo que tú, Pedro, nadie más lo que tú, Pedro, atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Come on. Hay poder sobre esta iglesia. Hay poder sobre esta iglesia. ¿Te has equivocado, hermana? Bienvenida al club. ¿Te has equivocado, hermano? Bienvenido al club. Levántate y haz la obra de Dios. Ahí mismo no únicamente fue a Pedro a quien le fue revelado
¿Y quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y quién dicen vosotros que soy? Y Pedro, no fue Mateo, no fue Juan, no fue Lucas, fue Pedro el que se levantó. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Hay algo de la gente aventada. Hay algo de aquel que no tiene temor a equivocarse. Hay algo de aquel que quiere hacer algo para el Señor. Hay algo de aquel que no se queda sentado. Hay algo de aquel que quiere ver un mover de Dios aquí en esta iglesia. Que cuando el culto está en llamado, alguien dice: no me importan los demás, yo voy a alabar a Dios. Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a exaltar al Señor. Vamos, come on. Ocupamos un Pedro aquí en este lugar. Ocupamos una Pedro aquí en este lugar. Encontramos las epístolas de Pedro. Pedro fue el líder de la iglesia. Amén. Encontramos tantas cosas que el Señor utilizó a Pedro. Amén, pero todo eso no pasó sin que hubiese habido una restauración. Y quiero pedir al músico, si quiere pasar, que puede comenzar a tocar algo suave. Como dice su pastor, vamos a darle esperanza al pueblo. Hermano Mario me dijo 35 minutos y creo que lleva una hora. Wow. Todo eso no sucedió sin que antes hubiese habido una restauración. Y yo sé que el Señor quiere restaurar a alguien aquí en este lugar. Alguien en este lugar ha estado pensando que su llamado nunca va a surgir. Alguien ha estado pensando querer tirar la toalla aquí en este lugar. Yo sé que vine por alguien. Yo sé que vine por alguien. El Señor me mostró. Pero cuando Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, cuando Pedro le falló al Señor 3 veces consecutivas, fue eso lo que derramó la gota del vaso de Pedro. Y Pedro dijo: no vuelvo a intentar algo para el Señor. No vuelvo a hacer absolutamente nada, porque verdaderamente creo y siento que no tengo un llamado. He dejado la barca, he dejado mi familia, he dejado todo por seguir al Señor, y simplemente sigo metiendo la pata, y aún en esto le volví a fallar al Señor. Cuando yo le dije: hasta la muerte iré contigo, Señor, Él se recordaba todo eso llorando amargamente. Dijo: cuando vinieron yo vi cómo le apresaron, cuando vinieron yo vi cómo se lo llevaron, y cuando lo negué yo vi cómo sus ojos tiernos estaban fijos sobre mí. Es como cuando, mi hermano, cometes una falta o un pecado, ¿por qué no decirlo? Y tú sabes que los ojos del Señor están sobre tu vida. Y no vengo a criticarte, no vengo a juzgarte, ni el Señor mismo. Este día el Señor está aquí para hacer una restauración en alguien. El Señor está aquí para hacer una restauración en alguien este día. Este día es diferente. La escritura que leímos dice, el verso 21 del 15 al 17: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto estaba ocurriendo después de la resurrección del Señor.
Esto estaba ocurriendo antes de que el Señor fuese ascendido a los cielos y antes de dar la gran comisión a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y que todo aquel que creyese y fuese bautizado, ese va a ser salvo, y el que no creyere, dijo el Señor, que sería condenado. Amén. En ese instante es cuando el Señor le está hablando estas palabras a Pedro, y Pedro tristemente delante del Señor, porque él sabía por qué le estaba haciendo esas 3 preguntas, por qué lo había negado 3 veces unas horas o días antes, cuando el Señor estaba siendo enjuiciado. Y allá en Juan capítulo 21 verso 1 al 11 nos da un poco más detallada. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y algo que me llama la atención es que todos ellos eran pescadores. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos estaban tristes, ellos estaban deprimidos. Es más, ellos habían dudado que el Señor verdaderamente iba a resucitar, porque ya había pasado el tiempo y nada había sucedido. Amén. Y para acabarle, ese día no podían pescar absolutamente nada. Verso 5 dice: y les dijo cuando apareció: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hay tanto que pudiera tocar acá, pero tengo que finalizar. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro. Había algo dentro de Pedro, que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red después, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo: traed acá los peces que acabáis de pescar. Quiero hacer una pausa allí. Cuando el Señor aparece en el mar a sus discípulos, y ellos no le conocían, pero el discípulo al quien el Señor amaba, que era Juan el amado, les dice: Pedro, es el Señor. Es el Señor, Pedro. En ese instante Pedro se pone de pie, se viste de sus ropas, y Pedro es el primero, ninguno de los otros. Pedro es el primero que se levanta y salta. Ustedes remen si quieren, ustedes lleguen a lo que lleguen, pero yo me quiero adelantar. Y Pedro, desesperado, comienza a nadar para llegar hasta la presencia del Señor. Hay algo especial de Pedro, que siempre quería ser el primero en llegar a la presencia de Dios. Es a ese tipo de persona que siempre va a recibir la bendición. Aquel que quiere llegar primero, aquel que quiere estar con el Maestro, aquel que ama estar en su presencia. Es más, cuando las mujeres vinieron a dar el reporte: resucitó, el Maestro resucitó, Pedro y Juan comenzaron a correr. Pero Pedro corriendo más rápido, llegó primero. Él amaba estar en la presencia de Dios. Pedro amaba estar escuchando la palabra de Dios. Pedro amaba estar en esa gloriosa presencia.
Y Pedro ve que es Jesús y se tira de la barca y comienza a nadar rápidamente hacia Jesús. Y ya cuando el resto de los discípulos llegaron con la barca, ya estaba una ya amarrada ahí, una fogata, ya había peces cocinándose. Jesús tomó el tiempo para prepararle un lonche a Pedro. Y estaban allí frente a frente, Pedro mirando a su maestro, mirando los peces y viendo a su Señor. Y en ese momento, creo yo, que Pedro fue restaurado con ese lonche que el Señor tuvo con Pedro. Y esta mañana el Señor quiere hacer una restauración en alguien. Pero Pedro tenía algo especial. Pedro, que cuando salieron sus discípulos del mar y encontraron a Pedro y al Señor comiendo ya ese lonche, el Señor les dice: traigan algo de comer. Pedro inmediatamente se levanta: un momento, muchachos, yo soy el primero en esto, yo voy. Y Pedro agarra las redes, comienza a jalarlas. Y Pedro, arriesgándose a tener otra regañada del Señor, viene con los peces: Señor, aquí hay. Aquí hay. Y el Señor toma los peces, los cocina y les prepara un lonche. Y no únicamente, sino que el Señor agarra a Pedro y le da una caminata privada y lo toma y lo abraza: mi hijo, algo va a cambiar después de esta restauración. Pedro, es más, tú vas a ser llevado a un lugar donde tú no quieres ir. Te van a atar y te van a llevar a una muerte que tú no quisieras tener. Pero esa vez, después de esa restauración, Pedro no estaba únicamente dispuesto a vivir para el Señor, pero aún a ir a la misma muerte por el Señor. Cuando iban en esa caminata, venía Juan, otro, el discípulo amado. ¿Dónde van estos? Yo quiero ir con ellos también. I want to be with the Lord. Come on, Jesus, I don't want you to be just for him. I want to be with you too. Y Juan el amado iba caminando y Pedro voltea y le dice: Señor, ¿y este qué? No te preocupes por él. Si quiero que él quede hasta el final, ¿qué a ti? Y ellos entendieron equivocadamente que Juan no iba a morir. Y hasta cierto punto sí, porque todos tuvieron muerte de mártir. Pero Juan, cuando fue llevado cautivo por los romanos y fue echado en una olla de aceite hirviendo, él no murió, sino que él salió de ese lugar y tuvo que ser llevado a una prisión en Patmos. Y allá en Patmos fue donde él tuvo la revelación del Apocalipsis y donde escribió el último libro de la palabra del Señor, que es el Evangelio de Juan. En esa caminata algo cambió en Pedro. En ese tiempo de intimidad y restauración con el Señor, algo fue transformado en la vida de Pedro. Pedro después de ahí ya no fue el mismo. Vuelvo a decirle, fue el primero que dice la palabra del Señor, ya no lleno de duda, ya no lleno de equivocaciones. Más bien dice la Biblia que y Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, puesto en pie, predicó la palabra del Señor, y 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Días después, a causa de aquel milagro, 5,000 personas fueron añadidas por un Pedro que fue restaurado, por un Pedro que fue transformado de estar en un tiempo en la presencia de Dios. Y no únicamente eso, sino que cuando ya llegó el tiempo de la muerte, cuenta la historia que Pedro fue llevado y se le presentó una cruz y le dijo: con que tú eres Pedro, tú vas a morir como tu maestro en esa cruz. Pedro saludó la cruz y dijo:
Yo no soy digno de morir como mi maestro. Yo voy a esa cruz, pero a mí crucifíquenme cabeza abajo, porque no soy digno. Había algo diferente en Pedro. Te has equivocado, has regado. Las cosas no han salido como querías. Hay un espíritu de restauración en este lugar. Hay un espíritu de restauración en este lugar. Hay un espíritu de restauración en este lugar. Mi hermano, no tires la toalla. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en este lugar para restaurarte y para sacar de ti un potencial que nunca te hubieses imaginado. El Señor está en este lugar. Y quizás este día yo únicamente vine a decirle, con su vista nublada, con los sentimientos depresivos o como usted se encuentre, yo le digo: ahí está el maestro en ese altar. Pedro es el maestro. Mi hermano, aquí está el Señor. Este altar está abierto. Come on, mijo, ven rápido. Ven rápido, ven como Pedro, mijo. Ven como Pedro, mijo. Ven como Pedro, ven corriendo este altar. Ven corriendo este altar. Ven corriendo este altar. Y quizás no era para todos, pero yo sé que vine por uno. Dios me lo mostró. Porque fue por uno que el Señor le preparó un lonche y le restauró a la orilla de la playa. Él sabía que restaurando a ese uno, el resto iba a ser bien. Vamos. Come on. Maybe the things maybe what you were expecting isn't going as you wanted. Quizás te has sentido cansado, fatigado para esta hora. Quizás has intentado lo mejor de tu parte y no te ha salido bien. Quizás las cosas no te van como tú quisieras. Quizás no estás viendo el resultado en tu vida o en tus hijos o en tu matrimonio, y quizás no has visto lo que has estado esperando. Pero este día Dios quiere restaurar algo.